Hola, hoy te enseño a crear en Excel un gráfico mosaico. Antes de comenzar, es importante aclarar que no existe una manera directa de construir ese gráfico en Excel. Debe hacerse por partes. Existen otros programas como SPSS o RStudio en los cuales puedes desarrollarlo directamente con un par de pasos o comandos. Sin embargo, si por alguna razón necesitas hacerlo en Excel, esta es una muy buena solución. Inicialmente necesitamos tener nuestros datos ya ordenados en una tabla, como en este ejemplo. Los datos que vamos a utilizar para este tutorial fueron tomados de un estudio que se lleva a cabo en Estados Unidos, donde preguntan a las personas su nivel de estudio, en este caso menos de secundaria, secundaria técnico, universidad y maestría, y además les preguntan su nivel de satisfacción con su situación financiera. Las opciones eran satisfecho, intermedio, insatisfecho. Vamos a partir de la premisa que queremos estudiar qué tanto influye su nivel de estudio en su nivel de satisfacción. Por lo tanto, tenemos que definir cuál va a ser nuestra variable dependiente y la variable independiente. Ya que estamos partiendo de la premisa que el nivel de satisfacción depende de su nivel de estudio, el nivel de estudio va a ser la variable que explica. Por lo tanto, el nivel de satisfacción va a ser la dependiente y el nivel de estudio independiente. Debemos colocar nuestros datos de tal manera que la variable independiente, en este caso el nivel de estudio, vaya ubicada en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. Lo que vamos a hacer es tomar cada una de las categorías de nuestra variable independiente y vamos a construir un gráfico con cada una de ellas. Comencemos con menos de secundaria. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar toda la columna hacia abajo, ir a la pestaña insertar y luego dentro del conjunto de botones de gráficos vamos a los gráficos de barra y seleccionamos el de este tipo, el que tiene barritas de diferentes tamaños y que todas están a la misma altura. Nos generará esto, eso no es necesitamos, pero luego nos vamos a la opción diseño y seleccionamos cambiar entre filas y columnas. Y pues así ya nos genera la proporción de cada uno de los niveles de satisfacción dentro de los que las personas que tienen un nivel de estudio menos de secundaria. Lo siguiente que debemos hacer es clic derecho sobre nuestro gráfico y nos vamos a la opción dar formato a serie de datos. Acá nos preguntará qué ancho de intervalo deseamos colocar. Entonces debemos poner 0. Lo siguiente que debemos hacer es eliminar las etiquetas del eje Y. Y luego hacemos un tanto más delgado esto. Y así ya tenemos el primero. Y pues vamos a ir a formato y luego en relleno. Solamente seleccionamos sin relleno. Y así hacemos con todas las demás. También debemos eliminar el contorno de cada una de nuestras gráficas. Solo el contorno y seleccionamos sin contorno. Y pues también debemos tener cuidado que cuando vamos a quitar el relleno y el contorno, demos clic exactamente sobre el borde del cuadro, no sobre el gráfico como tal, sin relleno y sin contorno. Y solo eliminamos las etiquetas. El siguiente punto es muy importante, ya que uno de los elementos fundamentales de un gráfico mosaico es que muestra la proporción de cada una de nuestras categorías de la variable independiente dentro de la muestra que utilizamos. Por ejemplo, acá secundaria tiene 971 unidades de análisis, por lo tanto debe ser el más grueso. La forma más fácil de determinar la anchura de cada una de nuestras barras es seleccionando la suma que ya generamos de cada una de nuestras categorías de la variable independiente y luego en los gráficos de barra horizontales seleccionamos el mismo tipo, de la que tiene la misma altura con diferentes barritas dentro de sí. Nos generará algo así, solamente debemos cambiar entre filas y columnas y así ya nos genera una aproximación de la anchura que debe tener cada una de nuestras barras. Observamos que la más ancha debe ser secundaria y la más pequeña es técnico, porque es la que menos unidades de análisis presenta dentro de nuestra muestra. Esto, pues el tamaño que se va a colocar depende del tamaño que tú quieras tu gráfico. En este caso yo lo voy a hacer un poco más grande. Lo único que debemos hacer es seleccionar el gráfico que acabamos de crear y
la enviamos al fondo. Tomamos la primera y la colocamos por los bordes y luego solo la hacemos un poco más grande hasta que esté del tamaño que lo necesitamos. La primera ya está. Cuando ya tengamos esto, solamente debemos eliminar la gráfica, el gráfico que acabamos de crear y las alineamos un poco más. Pues una vez lo tenemos así, la última parte que podemos llevar a cabo es darle un poco más de formato y colocar una autoforma con un color gris y luego lo enviamos al fondo. Solo colocamos un cuadro de texto con el título de nuestro gráfico y una pequeña leyenda. Pues de esta manera ya tenemos nuestro gráfico mosaico. Solamente pues es importante volver a recalcar el hecho que la variable independiente debe ser colocada en el eje X y la variable dependiente en el eje Y.